Días, bienvenidos. Hoy tenemos la charla gracias a la doctora Carla Paul, que nos está colaborando hoy con esta entrega para hablar sobre riquezas. Les comento un poquito sobre la doctora. La doctora está por ahí, bienvenida. Buenos días, sí. Buenos días, doctora. Bueno, les comento un poquito sobre ella. Desde el 84 al 90 estuvo en la Universidad de Justus Liebig en Alemania, donde inició en el 84 como veterinaria, luego inició sus labores como investigadora en el Instituto de Higiene y Enfermedades Infecciosas y también sacó ahí su PhD de Virología Veterinaria en esa universidad. Desde el 92 labora como profesora en la cátedra de microbiología de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional. Y en el 96 y 2002 obtuvo una cátedra a largo plazo otorgada por el Servicio Alemán de Intercambio Académico y así apoyar la docencia e investigación en el posgrado regional de Ciencias Veterinarias Tropicales de la Universidad Nacional. También del 2000 al 2002 funcionó como la directora de la oficina regional del Servicio Alemán de Intercambio Académico en San José, Costa Rica, y actualmente es la coordinadora de laboratorios de zoonosis y entomología del programa de medicina poblacional. Desde hace más de 20 años coordina un proyecto de intercambio entre docentes y estudiantes de medicina veterinaria entre la Escuela Superior de Medicina Veterinaria de Hannover y la Universidad Nacional. También tiene muchas publicaciones y ha trabajado mucho en diferentes proyectos terciarios. Entonces, sin más por el momento, los dejo a cargo de la doctora. Recuerden que si tienen alguna duda pueden escribir en el chat y con mucho gusto al final de la charla podemos responder todas las dudas que tengan. Entonces, doctora, muchas gracias por la entrega de hoy y bienvenida. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Vamos a... Yo no sé si ven ya la presentación. Sí, doctora, sí se ve, nada más de ponerle Ahora en modo nada más de presentación. ponerla, ¿verdad? Perfecto. Y nada más de ponerle un puntero. Perfecto. Muy bien, como les digo, muchísimas gracias por invitarnos a dar esta charla. También saludo a la doctora Diana Chinchilla, que está presente y que nos va a apoyar con preguntas también, porque en realidad ella fue la que detectó estos últimos, la Rickettsia typhi, que es reportada por primera vez aquí en Costa Rica. Ok, lo que debes saber sobre enfermedades rickettsiales es el tema que me invitaron a presentar, ¿verdad? Y yo quisiera nada más mencionar que para esto, lo que nosotros sabemos hoy en día desde la Escuela de Medicina Veterinaria Universidad Nacional, lo trabajamos muchos estudiantes que ahora son colegas veterinarios, como el doctor Alexander Barrantes, la doctora Marta Bonilla. Trabajamos muchísimas personas, yo los mencioné aquí, ¿verdad? Y fue todo realizado con proyectos FES, ¿verdad? Lo que cuestiona tanto el gobierno hoy en día, para ponerle un poquito la cuña, ¿verdad? Y entonces hemos tratado con los proyectos FES de solucionar o responder algunas preguntas. Este proyecto sobre rickettsiosis nació con el problema de liquiosis en Costa Rica, por eso empezamos a trabajar en estos agentes, y luego con la red que tuvimos, que se llama Red RISER, eran 11 países, empezamos también a trabajar en las riquezas. Y con ayuda ahora del INCIENSA seguimos laborando en esos temas de investigación. Tal vez nada más como un poquito sobre la historia de las riquezas. Es importante mencionar que el nombre de Rickettsia es por el que descubrió el agente de las fiebres manchadas, el Rickettsia rickettsii, que es el investigador Howard Taylor Ricketts, ¿verdad? Que está ahí abajo en la foto. Así es como trabajaban en el siglo pasado, ¿verdad? Sin cuidados necesarios. Y él muere en 1910, 4 años después de detectar la Rickettsia rickettsii. Muere en México, ¿verdad? Por un brote de fiebre tifus, ¿verdad? Que es exactamente
del grupo de las riquezas que vamos a hablar hoy específicamente. En 1915 también hay dos investigadores que investigan un brote de fiebre en una prisión en Alemania. Estaba leyendo un poquito la historia de Enrique de Rocha Lima, es un investigador brasileño, y Stanislaus von Probasek, que era un investigador checo, pero trabajaban en un instituto de enfermedades tropicales en Alemania. Entonces, von Probasek conoció a un brasileño porque fue a estudiar también un tiempo en Brasil. Así son las conexiones, un poquito lo que nosotros hacemos con el intercambio de estudiantes en diferentes países y de docentes, ¿verdad? Y von Probasek murió debido también a esta fiebre tifus, ¿verdad? Y un año después, el investigador brasileño identifica a la gente como una riqueza que llama Probaseki, ¿verdad? Que es de este grupo tifus del que murió también Howard Taylor Ricketts. Entonces, para que ustedes vean estas riquezas, sobre todo esta riqueza Probaseki, ¿verdad? De la que murieron estos dos investigadores, son sumamente patógenos y se tienen que trabajar en cabinas de bioseguridad nivel 3. Por eso es muy difícil de trabajar con estos agentes en laboratorios normales. Ahora, la taxonomía son bacterias, ¿verdad? Que pertenecen a la clase de las alfa-proteobacterias, y al orden Rickettsiales nosotros ya conocemos ahí la familia Anaplasmatacea, donde están las Ehrlichias, Ehrlichia canis, y las anaplasmas, sobre todo Anaplasma phagocytophilum, ¿verdad? Que son dos agentes que hemos estudiado mucho y donde se han realizado muchas investigaciones en la Universidad Nacional, en la Escuela de Medicina Veterinaria. Y la otra familia son las Rickettsiaceae, ¿verdad? Donde está el género Rickettsia, que es el que vamos a hablar hoy. Son bacterias intracelulares obligadas, es decir, que no las podemos cultivar en medios inertes, ¿verdad? En agarosas. Tienen que obligatoriamente ser crecidas ya sea en huevos embrionados o en cuilos, o también en cultivo celular, pero como dije, con medidas de bioseguridad altas. Se multiplican por división binaria, ¿verdad? Sumamente rápido, en 9 a 12 horas. Son pleomórficas, aquí hay una foto que ya saqué, ¿verdad? Pueden parecer a bacilos o a cocos y pueden tener tamaños variados de 300 nanómetros a 1000 nanómetros. Tienen una pared celular, pero sin embargo, a pesar de esta pared celular, aparecen gram negativas, ¿verdad? Rojas, no tienen motilidad, y generalmente se usa la tinción de Giemsa, donde aparecen en color azul, ¿verdad? Son aerobias y, muy importante, son sensibles a antibióticos. Entonces, si uno detectara a tiempo las bacterias o la enfermedad, es posible de curarla con antibióticos. Un poquito sobre cómo se transmiten y los vectores involucrados. Se transmiten por ectoparásitos, es decir, se denominan estas bacterias como parásitos de artrópodos hematófagos porque ellos viven en estos artrópodos hematófagos, y su ciclo, en realidad, ellos viven felices dentro del ciclo, ¿verdad? Y el artropodismo no es afectado por estas riquezas. En algunos casos pueden ser transmitidos de la pulga a los huevos, ¿verdad? O también de la garrapata a los huevos. Entonces se habla de una transmisión transovarial, o también puede ser transmitida de un estadio a otro, ¿verdad? Del estadio del huevo a la larva, a la ninfa. Entonces puede ser que la larva se infecte en garrapata, se infecte cuando toma sangre de un roedor o de un animal, un pájaro, y la ninfa y los adultos después la pueden seguir
replicándose las bacterias en ellos y seguir transmitiéndose a otros animales, ¿verdad? Sobre todo en garrapatas que tienen 2 o 3 diferentes hospederos, entonces con eso se puede transmitir. Pero generalmente se dice que los animales y las personas somos en realidad como hospederos accidentales, es decir, que se transmite en forma accidental a los vertebrados, ¿verdad? Y también se ha dado, es decir, se dice que no se transmite de persona a persona, ¿verdad? O de animal a animal, porque siempre tiene que haber involucrado un artrópodo. Sin embargo, sí se ha visto que se puede transmitir, ¿verdad? También por transfusión de sangre o por trasplante de órganos, sobre todo en el grupo de las erliquias y de las anaplasmas. Sin embargo, en Rickettsia sí hay un caso reportado de una persona que había donado sangre 3 días antes de sufrir la enfermedad, de la que al final falleció, y esa sangre sí tenía suficientes ricketsias y infectó a la persona a la que se le dio la sangre, pero sin embargo con antibióticos se pudo curar. Sí, es vamos a ver, es más probable la transfusión de erliquias y anaplasmas que la de ricketsias, ¿verdad? Eso lo vamos a ver ahorita también. Erliquia y anaplasma lo podemos diagnosticar en sangre, y las ricketsias hacen una bacteremia muy baja, entonces es difícil de detectarla en la sangre como las erliquias y las anaplasmas. Okay. Nosotros podemos también en la rickettsiosis hablar de rickettsiosis que son transmitidas por piojos, ¿verdad? Que sería la Rickettsia cari, rickettsias transmitidas por pulgas, que es esta Rickettsia tifi o Rickettsia felis, rickettsias transmitidas, perdón, la de piojos era la de Rickettsia prowazekii, perdón, las rickettsias transmitidas por garrapatas, ¿verdad? Que son varias, Rickettsia rickettsii la más importante, y esta, la de ácaros, es la de Rickettsia cari. Entonces, son los diferentes ectoparásitos que podrían transmitir las ricketsias. Un poquito sobre el ciclo de replicación de las ricketsias. Ellos son fagocitadas las bacterias cuando son inoculadas por los artrópodos. Son fagocitadas ya sea por macrófagos o por células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos, y generalmente son vasos sanguíneos pequeños y medianos de tejidos y de órganos. Una vez fagocitados, se escapan del fagosoma y se replican por división binaria en el citoplasma, ¿verdad? Dijimos entre 9 a 12 horas, intercambian ADP por ATP, por eso es que ellos necesitan la célula y no pueden crecer en medios inertes, necesitan el ATP de la célula que infecta, ¿verdad? Y después de eso causan la lisis celular para volver a infectar más células. En los macrófagos se ha visto que pueden persistir, ustedes ven aquí la foto, ¿verdad? Donde ellos están libres en el citoplasma, una diferencia con las erliquias y anaplasmas, donde en erliquia uno ve mórulas, donde ellos permanecen no libres en el citoplasma, sino que se ven mórulas en las células que infectan. ¿Qué es lo que causa la infección de las células endoteliales? Y tal vez es importante que vean que tratan de infectar células endoteliales de vasos sanguíneos pequeños y medianos, ¿verdad? Entonces van a causar una alta permeabilidad capilar, ¿verdad? Después la trombocitopenia, la hipoalbuminemia y la hipovolemia, ¿verdad? Y puede causar entonces la vasculitis multisistémica. Un poquito sobre la clasificación de las ricketsias. Según los análisis genéticos, se dividen en 3 grupos, ¿verdad? El que más hemos conocido y más hemos trabajado siempre ha sido el grupo de las fiebres manchadas, donde
como el más importante de estos es Rickettsia rickettsii, ¿verdad? Sin embargo, también dentro de este grupo están la Rickettsia felis, Rickettsia amblyomatis, Rickettsia monacensis, que han sido reportados en Costa Rica en los estudios que se han realizado tanto en la UCR y en la UNA, en las publicaciones que he revisado, ¿verdad? Y también hay un trabajo que habla también del año 90 del siglo pasado, donde también habían encontrado Rickettsia cari, ¿verdad? En ácaros. El grupo tifus, ¿verdad? Que causan la fiebre tifoidea. Acuérdense, Rickettsia prowazekii, que es de piojos, ¿verdad? Que fue la que causó la muerte de los 2 investigadores que descubrieron las rickettsias. Y nosotros ahora vamos a hablar sobre Rickettsia tifi, o por lo menos al final de la presentación vamos a hablar todo lo que conocemos y lo que todavía no conocemos de Rickettsia tifi, ¿verdad? Y cómo controlar esta riqueza. Y hay un grupo ancestral que también Rickettsia belli ha sido encontrada en garrapatas de aves de Costa Rica o, por ejemplo, en garrapatas de tortugas. Sin embargo, muchos de estos aún no se conoce exactamente si causan enfermedad o no causan enfermedad, ¿verdad? En el grupo de los rickets, de los investigadores de rickettsiosis, han tratado como hacer un cuadro, ¿verdad? Para aproximar la clínica de las rickettsiosis. Ustedes ven que hay muchísimas rickettsias, ¿verdad? Y en realidad, cuando nos reunimos en los congresos, el padre de las rickettsiosis es el doctor Walker. Él siempre dice que nosotros lo que estamos haciendo es encontrando cada vez más rickettsias, pero en realidad no estamos investigando los ciclos de esas rickettsias y la importancia clínica que tienen esas rickettsias, porque hay muchas que, por ejemplo, como Rickettsia amblyomatis, ¿verdad? Que se ha encontrado en las garrapatas de perro en Costa Rica, y en realidad no sabemos si causa o no causa enfermedad. Ahí todavía hay controversia. Algunos dicen que causa enfermedad, otros que no, ¿verdad? Pero tal vez ahora que les explique los resultados que hemos obtenido de nuestras investigaciones, ustedes pueden después tomar como algunas conclusiones de la importancia de estas rickettsias. Las que sí sabemos, ¿verdad? Son prowazekii, tifi y rickettsia, que son patógenas. Entonces, la aproximación clínica siempre van a haber una triada, ¿verdad? Siempre va a haber fiebre, ¿verdad? Puede haber exantema o puede no haber exantema, y puede haber escara o no escara. Entonces, el síndrome de fiebre con o sin exantema, ¿verdad? Se dice que causa el tifus epidémico, ¿verdad? Que es Rickettsia prowazekii, el tifus exantémico, ¿verdad? Que es el Rickettsia tifi, fiebre con o sin exantema, también la Rickettsia felis, que la hemos encontrado en pulgas de perros, pulga de gato, pero en perros y en gatos, Rickettsia felis, ¿verdad? Y la Rickettsia helvética. Fiebre, escara y exantema, ¿verdad? Esa se encuentra con Rickettsia rickettsii, ¿verdad? También Rickettsia monacensis es la que encontramos en Costa Rica. Y hay muchísimas otras rickettsias, pero esas no se han encontrado todavía aquí en Costa Rica. Y después hay otro síndrome que es escara y adenopatías con otras rickettsias. Ustedes ven que las especies de rickettsia son muchísimas y todavía hay muchas que encontrar. Si ustedes ven, por ejemplo, les he hecho como un recuento de las que hemos encontrado en perros y gatos de Costa Rica. Tal vez después la doctora Chinchilla nos puede contar un poquito de lo que han encontrado ellos en humanos, ¿verdad? Pero hemos encontrado Rickettsia felis, ¿verdad? Ustedes ven Rickettsia felis, fiebre manchada por pulgas, fiebre con o sin exantema, ¿verdad? En pulgas de perro y gato. Hemos encontrado Rickettsia amblyomatis en garrapatas de perro, ¿verdad?
De ahí todavía no sabemos si es o no es patógena, ¿verdad? Hay ciertas riquecias que son apatógenas. La Rickettsia monacensis la hemos encontrado en garrapatas de perro. Rickettsia zambonensis también en una pulga de un perro, que era una pulga de gato, pero sobre un perro, ¿verdad? Y Rickettsia rickettsii en garrapata de conejo, que fue el primer caso que se había descrito en la UCR con la doctora Laia Jung, ¿verdad? Cuando se encontró por primera vez la presencia de Rickettsia en el país. Y desde el 2012 al 2023 empezaron a hacer estudios en vida silvestre, y ustedes ven que con la gran biodiversidad de animales que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, se encontró Rickettsia ripicephali en una garrapata de un pecarí Barbie blanco, ¿verdad? Se encontró una Rickettsia que es un candidato a una nueva especie de Rickettsia en una boa, ¿verdad? Después otra Rickettsia en un puma, ¿verdad? Que es un genotipo IBRCRC, ¿verdad? Después también encontraron una nueva Rickettsia que no había sido reportada y que la llamaron Rickettsia nicoyana, todavía es un candidato en una garrapata de un murciélago, y otras en una garrapata de murciélago donde no sabían cuál era, si era Massilae y Ripicephali. ¿Qué les quiero decir con esto? Que vamos, primero que nada, las Rickettsias que se han detectado, generalmente se encuentran, se pueden diagnosticar en pulgas y en garrapatas o en piojos o en ácaros. Eso es lo más fácil. Cuando a mí me vienen a traer muestras al laboratorio, por ejemplo, para hacer un diagnóstico de Ehrlichia de anaplasma, es suficiente con traer la sangre del animal para poder diagnosticar Ehrlichia y anaplasma. Sin embargo, para rickettsias siempre se había solicitado traigan el ectoparásito, la garrapata o la pulga, porque ahí es más fácil detectar la ricketsia. Porque la ricketsia no causa no hay muchas bacterias en la sangre, entonces es muy difícil de diagnosticarla. Sin embargo, las técnicas han ido mejorando y cada vez es más fácil de empezar a diagnosticar con técnica de PCR en tiempo real las rickettsias, pero siempre hay pocas bacterias, entonces a veces su diagnóstico es bastante difícil, pero tal vez eso nos lo puede explicar también mejor la doctora Chinchilla. Entonces, estas rickettsias que se han detectado en medicina veterinaria las hemos detectado siempre en pulgas o en garrapatas de diferentes animales, ¿verdad? Importante lo que habíamos dicho también de la triada esta, de que siempre es fiebre, ¿verdad? Escara, la escara es generalmente, perdón, voy a devolverme otra vez. La escara generalmente no es cuando ha picado una pulga, sino que aparece cuando ha picado una garrapata, ¿verdad? Entonces hay una escara, es una infección local donde se están replicando las rickettsias, y luego cuando hay vasculitis, entonces puede aparecer el exantema, y muchas personas no hay exantema tampoco. Como dijimos, entonces generalmente hay un ciclo primario, ¿verdad? De la ricketsia en los artrópodos, ¿verdad? Hay ciclos silvestres, ciclos urbanos, ¿verdad? Donde van creciendo las rickettsias como parásitos de los artrópodos, ¿verdad? Ya sea que se transmiten transováricamente, transestadialmente, y por accidente alguna garrapata infectada puede chupar sangre o una pulga de un perro o de un humano, ¿verdad? Transfiere la bacteria, ¿verdad? Y causa entonces la enfermedad, como ya la habíamos explicado, ¿verdad? En que infecta las células endoteliales, y entonces va a haber problemas tanto en la piel, el exantema,
Pueden haber en el hígado, el sistema nervioso central y la escara en el lugar de la picadura, ¿verdad? En los humanos, como dijimos, hay fiebre, dolor de cabeza, la vasculitis, ¿verdad? Que puede haber en la piel y en diferentes órganos, sistema nervioso central, hígado. En perros, encontré nada más un reporte de clínica de perros que habla de anorexia, ¿verdad? Es decir, dejan de comer, están deprimidos, también tienen dolor muscular o articular. Pueden tener fiebre, tos, dolor abdominal, vómitos, diarrea, pueden tener edema, ¿verdad? Y hemorragias focales en ojos, encías y nariz en casos graves. El diagnóstico. Esto es muy difícil, es decir, hemos tenido muchos casos donde hemos sospechado de riquecias y tal vez les cuento que hace 10 años ya hemos tratado siempre de diagnosticar una rickettsiosis en perros. Hemos guardado muchos sangre de perros que nos mandaban para Ehrlichia en la plasma y nos daban negativo, ¿verdad? Y entonces los tenemos guardados y es un estudio que queremos realizar durante este año, ahora que tenemos una técnica más sensible para riquezia, de correr todos esos negativos para ver si tenían rickettsiosis, ¿verdad? Porque siempre nos daban negativos, los perros estaban enfermos y nosotros siempre decíamos será una rickettsiosis, pero como les digo, con un PCR convencional no era posible diagnosticarlo, siempre salían negativos. Eso mismo pasó en la tesis del doctor Barrantes, ¿verdad? Que él había hecho PCR de Ehrlichia y de Rickettsia en la sangre y todas las sangres le habían dado negativas, ¿verdad? Porque la técnica no era tan sensible. El diagnóstico, como les dije, puede ser por aislamiento, ¿verdad? Tiene que ser aislamiento en células, entonces pueden ser en cuilos, ¿verdad? En huevos embrionados o en cultivo celular. Sin embargo, hay que tener una cabina de bioseguridad nivel 3, ¿verdad? Generalmente yo sé que en la UCR ellos tienen estos, ellos aislaron en la riqueza, la primera riqueza en los años, creo que eran con la doctora Laya, no recuerdo ahorita bien el año, ¿verdad? 70, 80. Ella aisló la riqueza en el cuilo, ¿verdad? Y entonces ellos producen los antígenos y estos antígenos. Disculpe, se le fue el audio. Ok, listo, perdón. Ok, entonces se aísla la bacteria, ¿verdad? En estos cultivos, estos se ponen en unas láminas y se puede hacer entonces el diagnóstico con inmunofluorescencia indirecta, que es el diagnóstico de anticuerpos contra la riqueza. Eso es lo que se hace generalmente, es decir, si ustedes ven todas las publicaciones de los últimos años, siempre se había diagnosticado la riqueza mediante inmunofluorescencia indirecta, mediante el diagnóstico de anticuerpos en los sueros. Y un suero pareado significa que uno utilizaba, en un caso clínico también se usaba, en humanos se usa, ¿verdad? Se diagnostica a ver si hay anticuerpos en el paciente y después, 4 semanas después, se toma otra muestra y tienen que haber un cambio en el título de los anticuerpos de cuatro niveles, ¿verdad? Digamos, si tenía uno en 16, tiene que tener entonces 32, 64, a uno en 256, un cambio significativo del título y eso es indicativo, ¿verdad? Es decir, habían anticuerpos, aumentaron los anticuerpos, significa que había una riqueza. Así es como se realizaba hasta hace poco el diagnóstico de rickettsiosis. Tanto en animales, claro, en animales no se utilizaba mucho, nada más para fines investigativos y en casos de pacientes humanos. También tenemos el PCR y últimamente ahora el qPCR, ¿verdad? El PCR convencional, que no es tan sensible, se utilizaba más que nada para
diagnosticar la riqueza del ectoparásito y luego se mandaba a secuenciar para ver cuál riqueza era, ¿verdad? Hoy en día tenemos ya un qPCR que lo implementó el CDC en Atlanta. Nosotros recientemente hemos comprado la sonda y queremos empezar a trabajar ya con el diagnóstico de riquezas en sangre de animales. Pero como les dije, hay una baja viremia, entonces es muy difícil encontrar las riquezas a menos que sean ya casos generalizados, ¿verdad? El tratamiento es muy sencillo, ¿verdad? Es con antibióticos, es con doxiciclina, ¿verdad? Tetraciclina, cloranfenicol. Sin embargo, uno tiene que estar tiene que estar como pendiente o saber que uno tiene una riqueciosis y darle el antibiótico, porque generalmente las personas que han fallecido, los animales, yo no puedo decir mucho, como les digo, nunca hemos tenido un caso clínico confirmado de riqueciosis, ¿verdad? En animales, ni en perros, ni menos en gatos u otros animales. Pero en las personas que han fallecido, y después les voy a contar una experiencia que vivimos en el año 94, ¿verdad? Las personas que fallecen es porque no se les diagnosticó a tiempo y no se les trató a tiempo con los antibióticos. Aquí entonces, este es el cuadro que les quería enseñar, ¿verdad? Estos son el primer caso, ¿verdad? Que detectó fue la doctora Laya Jung en microbiología de la UCR. Ella fue la riquecióloga de Costa Rica, ¿verdad? La que empezó con los estudios y después el aislamiento en Cuilos, ¿verdad? Y la siguió después la doctora Liz Taylor, muy querida por nosotros, y ahora la doctora Adriana Trocho, y creo que también la doctora Corrales. Entonces, el primer caso fue en 1977. Este mapa nos lo proporcionó Liz Taylor, la doctora Taylor, y para enseñar los pocos casos que habían reportados hasta el 2012, ¿verdad? Esto fue cuando estábamos realizando el estudio FES en conjunto. Entonces habían casos reportados en San Carlos que en realidad no estaban seguros si en San Carlos eran los muchachos, habían sido unos estudiantes que enfermaron, pero no se sabía si estos estudiantes habían estado en algún otro lugar antes de llegar ahí a la sede de San Carlos, ¿verdad? No, estos eran de San Ramón, perdón, los de San Ramón eran los muchachos de la UCR, perdón. En San Carlos habían dos casos, el primero en 1977, donde aislaron la riqueza de una garrapata de un conejo, ¿verdad? Y después en 2005 en Sarapiquí se conoció un brote, en Guapiles también 2 brotes, en Limón 3 brotes, ¿verdad? De riqueciosis. Estos son riqueciosis en humanos. Y este caso de Turrialba, sí yo lo viví ya desde la Universidad Nacional. En ese entonces apenas estaba empezando a trabajar en la Escuela de Medicina Veterinaria y nos llegó, nos contactaron desde el Hospital México de un caso de un señor que había fallecido, ¿verdad? Con un rash, así lo habían descrito. En ese entonces el que estaba hablando con los médicos del Hospital México era el doctor Luis Rodríguez, y ellos sospechaban que podía haber sido una enfermedad transmitida por un monito que ellos tenían. Y yo me acuerdo que donde están las residencias hoy de los estudiantes del Hospital de Menores, ahí había una jaula y ahí tenían el monito, ¿verdad? Era un señor que falleció y en el velorio de este señor, la hermana empezó a tener también un rash, ¿verdad? Y falleció, el señor falleció, la hermana falleció. A los 3-4 días falleció también el jardinero, esto todo en Turrialba, ¿verdad? Y no se sabía qué podía ser, ¿verdad? En ese momento se sospechaba de algo viral, ¿verdad? Se mandaron las muestras
en ese momento se mandaron muestras del mono al CDC Atlanta y se enfermó también la nieta de la señora. Es decir, fallecieron 3 adultos y se enfermó la nieta. Todo pasó como en cuestión de 2 semanas, 3 semanas, fue muy rápido. Y en el hospital de niños, sí, un médico tuvo la sospecha y dijo, no, esto es, había estudiado en España, entonces él tenía el conocimiento, dijo, esto yo lo vi, esto es una rickettsiosis, y a la niña la salvaron, ¿verdad? Porque le dieron antibióticos, pero este fue el caso que uno dijo, uy, es decir, por desconocimiento, ¿verdad? Fallecieron 3 personas, pero, y después, lo que nos sorprendió en el 2012 fue un caso de una niña que falleció de 12 años también, en Desamparados. Y nos sorprendió porque dijeron que la chiquita nunca había salido de Desamparados, no había ido nunca a una finca, no había tenido contacto con garrapatas, ¿verdad? Y tal vez ahorita retomamos eso porque entonces se hicieron varios trabajos también en Desamparados. Ahorita se los voy a explicar los trabajos que se hicieron, ¿verdad? Para esclarecer por qué había fallecido esta niña. Yo no sé si la doctora Chinchilla sabe si al final fue rickettsia rickettsii. Estos casos se suponen que eran rickettsia rickettsii, ¿verdad? El del Desamparados no sé, y ahora en el 2023, como les digo, la doctora Diana Chinchilla del Laboratorio de Enfermedades Febriles Zoonóticas reporta por primera vez la presencia de Rickettsia tiffi. Nunca habíamos ni hablado, ni publicado, ni pensado en Rickettsia tiffi en Costa Rica, ¿verdad? Reporta 4 casos, según he visto yo en lo que nos presentó, ¿verdad? Además, 2 casos de Rickettsia rickettsii, 3 casos humanos fatales, y encontró Rickettsia tiffi en la pulga de rata, ¿verdad? En una pulga que tampoco hasta en la fecha, yo había hablado con la doctora Ana Jiménez, nunca se había encontrado, ¿verdad? Ni la tienen en colección. Me contó que sí, que hay un muchacho que trajo una vez una pulga de esas y la tenía, pero no sabe si la tienen bien conservada o no. Pero entonces es una pulga también bastante rara que no se ve con mucha frecuencia. Entonces yo creo lo importante de estos hallazgos es que hay un nuevo agente que se está reportando que no habíamos tomado en cuenta, ¿verdad? Y también que queda cerca, ¿verdad? De Desamparados, ¿verdad? En Acerrí y en Cartago. Y tal vez después podemos hablar todavía con la doctora Chinchilla, porque habíamos hablado muchas veces también de que habría que hacer como estudios que nunca se han hecho, ¿verdad? No hemos hecho muchos estudios ni en ratas ni en ratones en Costa Rica, ¿verdad? Porque son muy difíciles de capturar, ¿verdad? Entonces, creo que es muy meritorio el trabajo que ha hecho la doctora Chinchilla con identificar a esta bacteria. Ok, ¿qué sabemos ahora del tifus murino? ¿Verdad? Tal vez es importante porque también tuve que empezar a ver qué es, ¿verdad? Porque no todos nos hemos concentrado siempre en Rickettsia rickettsii y la Rickettsia y en Rickettsia felis y Rickettsia embryomatis, ¿verdad? Las que habíamos detectado sobre perros y gatos, en ectoparásitos, garrapatas y pulgas sobre perros y gatos, ¿verdad? Sin embargo, nunca nos habíamos preguntado o habíamos oído o pensado en tifus murino, ¿ok? Esta Rickettsia tiffi, ¿verdad? O el tifus murino se asocia con ratas y sus pulgas, ¿verdad? Particularmente con esta pulga que se llama Xenopsila geopis, ¿verdad? Que sería esta pulga. Y aquí se las traigo, ¿verdad? Las que hemos encontrado siempre sobre perros y gatos en Costa Rica, el 95% de las pulgas que tienen los perros, ¿verdad? Es la pulga del gato que se llama Stenophalides felis, ¿verdad? Esta casi no la encontramos, ¿verdad? Esta también muy poquito, ¿verdad? Y esta pulga de la rata, como le dije, la doctora Jiménez me dijo que solo la vio una vez, pero no sabe si la tiene en la colección, ¿ok? Y la pulga
se infecta al picar a un animal, ¿verdad? Que esté infectado con Rickettsia typhi. Se sabe que el ciclo generalmente es con la rata, así fue antes en los años 40, 50, dicen que al disminuir las ratas se disminuyeron también este tifus murino, ¿verdad? Sin embargo, se ha visto ahora que también en Estados Unidos hay lugares endémicos, ya vamos a hablar de eso, y también puede haber un ciclo con zarigüeyas, ¿verdad? Con mapaches y con gatos o perros, ¿verdad? Sobre todo gatos que no tienen dueños en zonas rurales. La mala noticia es que se transmite en forma transovarial, quiere decir que una pulga de rata, ahorita también se están implicando también las pulgas de gatos en ciertos casos, ¿verdad? Pero sobre todo esta pulga puede transmitir, una vez infectada, puede transmitir las riquezas a sus huevos y con eso perpetuarse, ¿verdad? Y la transmisión a las personas, esto es interesante, ¿verdad? Y creo que hay que poner mucha atención a eso, es por contacto con las pulgas infectadas. Pero lo que se dice es que no es por la picadura en realidad de la pulga infectada, sino que son los excrementos de la pulga, ¿verdad? Y en los excrementos está la bacteria y esta ingresa porque uno luego se rasca tal vez, ¿verdad? Ingresa a la herida de la picadura, ¿verdad? Por los excrementos o a otras heridas. Quiere decir que si nos pica esa pulga, ¿verdad? Y deja excrementos o si vemos excrementos, también esos entran por la herida de la picadura u otras heridas. También se ha visto que puede ser mediante inhalación de estos excrementos de la pulga, ¿verdad? O al frotarse los ojos también con los excrementos y podemos ingresar la riqueza. Entonces ven que la forma de ingresar esa riqueza es de diferentes formas, ¿verdad? Y se conoce este ciclo urbano, ¿verdad? Que era rata, pulga, rata, ¿verdad? Entonces, que una rata infectada infecta una pulga, infecta otra rata, ¿verdad? O un ciclo rural que ahora se ve mucho en Estados Unidos, que es con la zarigüeya y gatos ferales y con pulgas que pueden ser pulga de gatos o pulga de la rata. Entonces, como ven aquí, entonces también el ciclo urbano, ¿verdad? Con las ratas o el ciclo rural. Muy bien. Y la transmisión a los huevos, ¿verdad? Y accidentalmente estas dos pulgas, ¿verdad? Tanto la del gato como la de la rata van a pasar entonces la Rickettsia typhi al ser humano. Los signos clínicos reportados en humanos, ¿verdad? Es fiebre y escalofríos, dolores corporales y musculares, pérdida del apetito, náuseas, vómitos, dolor de estómago, tos, sarpullido alrededor del 5.º día, ¿verdad? También puede provocar la enfermedad grave si afecta entonces los endotelios de hígado, riñón, corazón, pulmón y cerebro, ¿verdad? Sin embargo, la mortalidad se reporta en menos de 1% en humanos, sobre todo en Estados Unidos. Eso seguro también va a depender, me imagino, de la resistencia de la persona, del sistema inmune en ese momento de la persona, ¿verdad? Y de muchos otros factores. Y los casos que se han reportado no son muchos en la literatura, ¿verdad? Pero generalmente son de personas que tienen mascotas y que tienen presencia de pulgas. Revisé como 4 casos ahí reportados en PubMed, ¿verdad? Entonces, de un señor que enfermó de Rickettsia typhi y hicieron todos los estudios y al final se dieron cuenta que él sí tenía perros, gatos, gallinas, ¿verdad? Y que no tenía buen control de las pulgas, ¿verdad? Me imagino que gallinas atraen a los ratones y ratas, ¿verdad? Y en animales se sabe que no va a afectar a las ratas, ellas no enferman, ¿verdad? Es endémico en el sur de California y Texas, ¿verdad? Y ahí está el ciclo entre la pulga del gato y las zarigüeyas, ¿verdad? Y hay un único caso reportado en un perro,
de Rickettsia typhi, donde se pone fiebre intermitente, ¿verdad? Letargo, inapetencia, linfoadenopatía, y luego nada más lo que tienen es anemia, linfopenia, trombocitopenia y hipoalbuminemia. También en esos casos clínicos que yo les dije de esa señora, hay otra señora que también era una adulta mayor que enfermó y ella tenía gatos y no le daba tratamiento antipulgas. Entonces, todos esos casos lo que tienen es eso, que tienen mascotas o que tienen muchos animales, pero no están controlando las pulgas. Ahora un poquito para explicarles nada más por qué la importancia tal vez de todo esto, ¿verdad? Los estudios que nosotros hicimos sobre pulgas en Costa Rica, ¿verdad? Como les dije, fue en la tesis de licenciatura del doctor Alexander Barrantes. Él encontrado, vean, nosotros fuimos a 15 parques recreativos, ¿verdad? Aquí están, en amarillo están las zonas que fuimos a visitar, tanto en Limón, en la zona sur, ¿verdad? En San Carlos. Y encontramos en total, ¿verdad? 544 pulgas pudimos recolectar. Eran 399 perros que analizamos durante junio del 2011 a septiembre del 2012, ¿verdad? Entonces, a esos perros llegaban a los parques recreativos. Los estudiantes, eran muchos estudiantes que nos cooperaron en ese estudio. Buscaban pulgas, garrapatas, tomaban una muestra de sangre. También se hizo estudio de parásitos gastrointestinales, ¿verdad? Entonces pudimos recolectar 544 pulgas, ¿verdad? De estos 399 perros. Y si ustedes ven, el 93% de esas pulgas eran pulgas del gato, ¿verdad? Solamente encontramos una de una gallina, pero el 93% eran de pulga de gato sobre perros, ¿verdad? Las Tenofalides felis, y un 39% de los perros eran los que tenían pulgas, ¿verdad? Entonces, 39 de los 400, hay un alto porcentaje de perros que tienen pulgas, ¿verdad? Y nunca encontramos la pulga de rata. Eso tal vez es lo importante, ¿verdad? Que nos encontró. Luego de estos perros, ¿verdad? La doctora Taylor desde la UCR y la doctora Troyo analizaron vamos a ver, la presencia de anticuerpos contra Rickettsia SPP, ¿verdad? En estos 399 perros de 15 parques. Estos perros son perros sanos, ¿verdad? Los que iban a pasear con sus dueños. Y si ustedes ven, un 10% de esos perros mostraron anticuerpos contra Rickettsia, ¿verdad? En ese estudio también hicimos seroprevalencia de Ehrlichia. Ehrlichia tenía un 30%. Había más prevalencia contra Ehrlichia que contra Rickettsia. Se hizo con inmunofluorescencia indirecta, ¿verdad? Pero ustedes ven que vamos a ver, los 40 perros que dieron positivos a anticuerpos contra Rickettsia, quiere decir que en algún momento habían tenido contacto o habían sido infectados por una garrapata o una pulga, ¿verdad? Con Rickettsia. De estos 40, solamente en 3 se determinó que el título era debido a Rickettsia rickettsii, ¿verdad? En 9 a Rickettsia amblyommatis, y en los otros 28 no se pudo nunca determinar contra qué Rickettsia tenían. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacían en ese estudio es que hacían inmunofluorescencia contra los diferentes agentes, contra Rickettsia rickettsii, Rickettsia amblyommatis, Rickettsia felis, ¿verdad? Yo creo que Rickettsia typhi no se analizó en ese estudio porque nadie estaba pensando en Rickettsia typhi. Y entonces nada más
resultados que daban fuerte positivo para solo una rickettsia y no para las otras eran las que uno podía determinar para qué especie era positiva. Como les digo, solo en 3 casos se pudo determinar rickettsia. Pero en la mayoría de los casos, los títulos eran iguales para los diferentes rickettsias, entonces uno no sabía para qué rickettsia era positiva. Esa es una limitante, me acuerdo que fue muy decepcionante para el doctor Barrantes en ese momento, porque nosotros queríamos poder decir contra qué rickettsias tenían anticuerpos los perros, pero no se pudo determinar, generalmente nada más contra rickettsia SPP. Entonces, yo creo que eso todavía no se ha podido resolver, ¿verdad? Pero ustedes ven que hay una prevalencia del 10% en el 2012, pero contra estas rickettsias. Y también hicimos PCR, ¿verdad? El PCR sí se podía hacer en ese entonces para pulgas y para las garrapatas recolectadas, ¿verdad? Y entonces encontramos que las garrapatas, un 30% de las garrapatas, y ahí ustedes ven por provincias, ¿verdad? Eran positivas a rickettsia, es decir, tenían alguna rickettsia. En ese caso, encontramos sobre todo rickettsia felis y rickettsia amblyomatis en las garrapatas, ¿verdad? Y en las pulgas, un 32% parecido también, tenían rickettsias, estaba presente la rickettsia, ¿verdad? Y era sobre todo rickettsia felis, ¿verdad? Y en una pulga encontramos una que no se había reportado, la acembonensis. Ahora, si ustedes ven estos resultados, ¿verdad? Nosotros los vimos hace 10 años, dijimos, bueno, en realidad sí, claro, una pulga pica al perro, ¿verdad? Entonces, vean, 32% de las pulgas tenían una rickettsia, ¿verdad? Pican al perro, el perro produce anticuerpos contra o enfermarán o no enfermarán, ¿verdad? Pero en ese caso, nada más, es decir, había más prevalencia de rickettsias en los ectoparásitos que la prevalencia en los mismos perros, ¿verdad? Y también importante otra vez, ¿verdad? Que sobre todo eran ripicéfalos sanguíneos, ¿verdad? Los que eran positivos a rickettsias y porque eran la mayoría de las garrapatas también, ¿verdad? La que más encontramos en los perros era la ripicéfalos sanguíneos, ¿verdad? Pero también hay otras garrapatas que eran positivas a rickettsia, ¿verdad? Y en las pulgas, sobre todo la pulga del gato, ¿verdad? Y la Pulex simulans también, ¿verdad? Entonces, no habíamos encontrado la pulga de la rata, pero sí encontramos presencia de rickettsias. Muchas rickettsias son apatógenas también, serán patógenas, son cosas que todavía no, como le digo, no se han investigado porque no hemos tenido herramientas para poder ver la enfermedad en los animales mismos, ¿verdad? Diagnosticarla en los animales. Y otros estudios sobre pulgas nada más para como redondearlo un poquito, ¿verdad? Por ejemplo, aquí también en la UCR hicieron un estudio y recolectaron, este estudio fue hecho antes, creo que el nuestro, no recuerdo ahora el año. Vamos a ver, era del año, no, era del año 2012, más o menos, cuando empezamos el FES. Y ven que también recolectaron pulgas de perros y gatos, ¿verdad? Y todas eran pulgas de gato, ¿verdad? Y aquí ellos encontraron una más alta cantidad de rickettsias que nosotros en nuestro estudio, 58% tenían rickettsias, ¿verdad? Y sobre todo rickettsia felis, ¿verdad? Eso fue lo que encontraron, que todavía la llaman como una rickettsiosis que puede causar enfermedad, ¿verdad? Sin embargo, no hay nada escrito en la literatura científica.
Y también el caso de desamparados, eso nada más como habían encontrado el caso humano de la niña que había fallecido de rickettsiosis, entonces se hizo un trabajo para muestrear a todos los perros que vivían cerca de casos humanos de rickettsiosis, ¿verdad? Y lo compararon la seroprevalencia, ¿verdad?, de los perros con los títulos que tenían perros de refugios, ¿verdad? O de lugares donde centros de rescate de perros, ¿verdad? Y entonces también encontraron de que los perros que viven en sitios que están asociados con casos humanos de rickettsiosis, ¿verdad? Tenían títulos, eran más positivos, ¿verdad? Eran más cantidad de perros positivos a rickettsiosis que perros que venían de refugios. Entonces también encontraron una asociación, ¿verdad?, entre casos humanos y la prevalencia de rickettsia, seroprevalencia de rickettsia en esos perros. Ahora, ¿cuál es este caso ahora es de rickettsia typhi, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede hacer para controlar los próximos casos de rickettsia typhi, ¿verdad? Ahora con estos 3 casos fatales habría que investigar, como dije, hay que investigar primero muchas cosas, tal vez lo voy a hacer al final, pero hablando con la doctora Chinchilla, tendríamos que ver cómo fue que se infectaron estas personas, ¿verdad? Estas 3 personas, fue haciendo senderismo, fue dentro de la casa, tal vez presencia de ratas, presencia de animales silvestres, sinantrópicos, peridomiciliar, ¿verdad? Tal vez zarigüeyas que tienen pulgas infectadas, pulgas, ¿verdad? Esto es todo con pulgas. ¿Cuáles pulgas? ¿Serán las pulgas que tienen los perros y gatos o será la pulga de la rata, ¿verdad? ¿Dónde están estas pulgas? Es el ciclo urbano, es el ciclo silvestre, ¿verdad? Pero lo que sí, revisando la literatura, es muy importante, es sobre todo mantener libre pulgas a las mascotas, ¿verdad? Las casas y los patios, eso es lo que se recomienda. Estas recomendaciones sobre todo son las que emanan para California y Texas, donde tienen estos casos de rickettsia typhi, ¿verdad? Libre de pulgas a las mascotas, las casas y los patios. Entonces, utilizar los medicamentos orales o tópicos para el control de las pulgas en las mascotas, ¿verdad? Algo muy simple hoy en día, ¿verdad? Antes era con talcos antipulgas, ¿verdad? Después eran con collares antipulgas. Ahora ya hay medicamentos orales o tópicos, ¿verdad? Que eliminan no solo la pulga adulta, sino que el desarrollo de los huevos, ¿verdad? O que no hayan huevos. Entonces es muy fácil de controlar las pulgas, aunque es un poco costoso los tratamientos, pero vale la pena, ¿verdad? Recordar que solo vemos, cuando vemos una pulga adulta o las pulgas adultas, solo vemos el 5%, ¿verdad? El 95% del resto de la población son larvas, huevos y pupas, ¿verdad? Y un dato muy importante, ¿verdad? Que 100 pulgas pueden producir en un mes 500,000 de pulgas, entonces ven qué rápido puede haber muchísimas pulgas, ¿verdad? Recordar que las pupas y las pulgas paran su ciclo cuando no es conveniente, ¿verdad? Cuando hay casos así de que las casas están deshabitadas 5 meses, ¿verdad? Y viene se muda gente y de repente están los huevos que sienten y las pupas que sienten que hay movimiento y que hay calor y de repente hay un brote de pulgas en esas casas, ¿verdad? Entonces es muy importante tener en cuenta eso, por eso es tan importante de utilizar estos medicamentos que hacen que las pulgas, aunque piquen tal vez al perro, ¿verdad? O se mueren inmediatamente o no se mueren, pero los huevos que ponen no pueden desarrollarse para no tener entonces ese montón
de huevos y de larvas y de pupas. Importante también fumigar las casas y los jardines para eliminar pulgas, ¿verdad? También se puede hacer mediante estos medicamentos, porque en algún momento van a nacer todas las pulgas y van a morirse con ir mordiendo a los animales, ¿verdad? Picando a los animales. Sobre todo, y yo creo que esto nos deberíamos enfocar, estábamos pensando que tal vez las personas haciendo senderismo se infectaron, yo no sé, habría que revisar si las personas que fallecieron no tenían roedores o zarigüeyas o gatos ferales en su casa o tenían con estos animales pulgas, ¿verdad? Esto es lo que habría que investigar. Entonces es muy importante eliminar todos los refugios posibles que hay en casa o en alrededores de la casa y en el jardín de roedores, zarigüeyas y gatos para evitar que aniden en esos espacios, ¿verdad? Mantener los patios libres de objetos pesados, de maleza, escombros, para reducir áreas donde los animales podrían quedarse, ¿verdad? Y esconderse. Es lo mismo, sí, que no puedan pasar ahí y después tener las pulgas, ¿verdad? También eliminar todas las fuentes de alimentos, ¿verdad? Los botes de basuras abiertos, los comederos para pájaros, frutas caídas y alimentos para mascotas que pueden atraer a las ratas, a las zarigüeyas, para anidar y para quedarse en la casa, y con eso también tiene uno la contaminación con las pulgas, ¿verdad? Y también muy importante cuando limpian esas áreas de anidación, ¿verdad? Entonces poner primero un desinfectante y usar equipos de protección, porque vimos que uno puede inhalar los excrementos de la pulga y podría uno infectarse, o también pueden ingresar vía ojos, ¿verdad? Entonces usar gafas y guantes o por heridas, ¿verdad? Y sobre todo el control de la población de roedores. Sin embargo, como les digo, creo que tal vez la doctora Chinchilla ahorita nos puede comentar un poquito de lo que ella cree. Tal vez es importante darle ahora más énfasis al control de roedores. No sé si ahora con el calentamiento global hay el acercamiento a las zonas silvestres, estos animales se han ido acostumbrando, los mapaches de fijo, las zarigüeyas, he oído que sí, las ratas pelonas, ¿verdad? Nosotros hemos tenido ahora casos de chagas, eso por eso mismo, ¿verdad? Porque las zarigüeyas, les digo un ejemplo nada más, una casa donde la enfermedad de Chagas, el Trypanosoma cruzi, se transmite por los chinches, ¿verdad? Y esos chinches los hemos encontrado en casas donde las personas dicen no sé de dónde viene, y revisando la casa vimos que habían anidado zarigüeyas en el cielo raso de esa casa, y en algún momento de ahí las zarigüeyas se fueron y se quedaron ahí los chinches. Entonces los chinches en las noches bajaban y se alimentaban de las personas y de los perros viviendo en la casa. Entonces eso igual me imagino que esas zarigüeyas o mapaches pueden dejar pulgas, ¿verdad? Y dejar los huevos de las pulgas que se pueden desarrollar y después pueden infectar tanto a los animales como a los humanos. Pero creo que hay que hacer un estudio transdisciplinario para poder contestar todas estas preguntas. Bueno, creo que esta era la última, sí, la última, el último, ya se me fue la palabra, pero bueno, les agradezco, espero que hayan entendido un poquito sobre Rickettsia typhi, ¿verdad? Sobre la rickettsiosis. Todavía hay mucho que estudiar. La forma de diagnosticar la rickettsiosis nos ha impedido hacer más investigaciones más profundas, ¿verdad? Pero creo que lo que aportó ahora la doctora Chinchilla ha sido muy importante para seguir haciendo investigación. Gracias.
Doctora, muchas gracias por la presentación. Nos preguntan en el chat de Facebook que en caso de refugios de perros es conveniente aumentar la frecuencia de los baños, que si puede ayudar con el control, que si existe algún desinfectante específico que nos pueda recomendar y cuáles serían los cuidados que deben tener los encargados de administrar estos lugares. Ok, como les dije, es decir, los estudios que hemos hecho hasta la fecha, claro, fueron desde hace 10 años, habría que ver a ver si ha cambiado, pero generalmente, si en esos refugios de perros, yo creo que si hay presencia de ratas, ratones, zarigüeyas, que podrían tener otro tipo de pulgas que no sea la pulga de gato, porque en los perros solo hemos encontrado sobre todo la pulga de gato, ¿verdad? Y las riquecias que habíamos detectado eran pocas. Habría que hacer un estudio si esas pulgas tienen Rickettsia typhi, ¿verdad? Si no tienen Rickettsia typhi, los baños no hay que hacerlos más a menudo. Yo creo que el ciclo de la pulga siempre es como de 4 semanas, entonces por eso es que se recomienda cada 4 semanas hacer otra vez el control de pulgas, ¿verdad? Por lo menos en las pipetas que son de spot on, se recomienda cada 4 semanas a 5 semanas, ¿verdad? Es decir, hacerlo menos del tiempo no creo que sea recomendable, ¿verdad? Porque uno quiere agarrar ya los huevos que están naciendo, si no los huevos no les va a afectar el antipulgas. Y nada más ver, a ver, esos son los estudios que tendríamos que hacer, si de veras está Rickettsia typhi en las pulgas de los perros y en los refugios, ¿verdad? Yo creo que solamente si tienen vida silvestre cerca o muchos gatos ferales que no tienen dueños cerca de esos refugios. No sé si le contesté, voy a ver si puedo ver el chat para ver si contesté todas las preguntas de esas, ¿verdad? Y sí, a ver, chat aquí. Ok. Vamos a ver. No veo el chat, no. Ok, no sé si contesté, si no, dígame que Sí, doctora. Muy bien, muchas gracias. También nos preguntan que si no hay transmisión vía picadura de la pulga al humano, vía hematógena, para la Rickettsia typhi. Pues puede ser que sí se transmita, ¿verdad? Pero lo que dicen es que sobre todo es por los excrementos que ingresan en heridas, o también puede ser la picadura y también por ingreso de los excrementos, las dos, ¿verdad? Sí. Y tengo una consulta también para la doctora Chinchilla. Como médicos veterinarios y como personas que estamos expuestas a este tipo de Rickettsia, ¿qué recomendaciones nos puede dar para estar atentos ante los síntomas? ¿Qué sería lo primero en lo que tenemos que fijarnos? Y doctora, bienvenida también. No, doctora, no la escuchamos. Tal vez yo pueda, mientras Diana pueda arreglar esto, creo que lo importante de estas enfermedades rickettsiales es tenerlas presentes como una enfermedad posible, ¿verdad? Ustedes ven que no son, que siempre cuando ocurren es como en un lugar donde hay muchísimas rickettsias, ¿verdad? Yo no sé cuántas rickettsiosis pasan inadvertidas, ¿verdad? Como una quiebra huesos, como una gripe, ¿verdad? Como muchas enfermedades que son desatendidas aquí en Costa Rica, que uno ni se da cuenta que la está sufriendo, ¿verdad? Sin embargo, en el momento en que uno ve que hay muchas pulgas
en algún lugar, ¿verdad? Entonces ya tener como ese cuidado, o por lo menos en los casos clínicos fue lo que dijeron los médicos, que preguntaron, investigaron un montón de cosas en los pacientes hasta que al final se dieron cuenta que la persona también tenía muchas mascotas y siempre, bueno, hay que pensar también que la gente nunca dice que tengo pulgas, ¿verdad? Porque tampoco, entonces como inventar un poquito, bueno, si tiene muchas mascotas tendrá pulgas, ¿verdad? Y que lo piquen las pulgas. No sé, Diana, ahí estás. Hola. Sí, ya ahora sí se escucha. Sí. Ok, sí, me conecté con el teléfono porque a veces no me sirve la cámara en la compu. Bueno, primero, buenos días, es un gusto acompañarlos y Gaby, muchas gracias por esta presentación porque está muy completa y muy bonito para nosotros que tal vez nos quedamos mucho en la parte humana, pero no sabemos en realidad cómo funciona la patogénesis y la transmisión y todo en la parte de los vectores. Entonces, muchas gracias, estaba muy bonita y muy completa. Con respecto a la consulta, ustedes, claro, ¿verdad? Como igual les mencioné en las charlas anteriores, son un grupo expuesto a muchísimas enfermedades, ¿verdad? En el caso del tifus murino, y contestando un poco de las consultas de Gaby en los casos humanos que hemos visto, ha sido muy interesante. Como Gaby nos comentó, en realidad la bibliografía lo que dice es que los casos de tifus murino son muy leves, que la mortalidad es muy baja. Lo que hemos visto en Costa Rica, en los casos que hemos detectado, es que es de una progresión bastante rápida, que es grave. De los 4 casos que se han detectado de tifus murino, un paciente estuvo en la UCI, otro paciente falleció, pero digamos que en el internamiento del hospital sufrió una infección nosocomial, entonces falleció. Otro paciente se detectó el año pasado, que ya les voy a comentar un poco más de este, y el otro paciente, el cuarto, es uno de los fallecidos de estas últimas semanas. Estos fallecidos, en uno se logró identificar Rickettsia tiffi, en los otros 2 está pendiente la especie rickettsial. Se va a tener que hacer por secuenciación porque al procesar los PCRs que tenemos disponibles en este momento, que es Rickettsia tiffi, no dio para ninguno de estos 2. Entonces se está haciendo por secuenciación porque podría primero, el tipo de muestra, o sea, es mejor hacerlo de aislamiento para identificar especies, pero nosotros lo podemos hacer a partir de muestras, pero a veces las muestras tienen menos carga bacteriana, como les comentó Gaby, ¿verdad? La viremia es baja, la bacteremia es baja, entonces a veces es difícil detectarlas, ¿verdad? Entonces, en los últimos 2 casos fatales, los que están relacionados, que es padre e hijo, todavía no conocemos la especie. En el caso del otro paciente, el primero, que sí es un tifus, ellos tienen un historial, en general los 3 pacientes son de ACRI, tienen un historial de senderismo. El primero tiene un conejo en la casa, pero ellos reportan que ese conejo está vacunado, que es un conejo que se tiene en condiciones saciadas. El segundo grupo de pacientes tienen perros en la casa, no, y también reportan que están sanos. A ellos se les tomaron muestras, SENASA les tomó una muestra y se va a enviar a la UCR para hacer una serología. El paciente del año pasado que no cursó con sintomatología grave tenía muchos animales. O sea, tenía una casa que tenía hasta tepezcuintles, tenía en la parte de atrás de la casa. Pero él sí reportó que él había recogido un perrito callejero y el perrito tenía pulgas y lo picaron y el perrito después falleció. Después el señor desarrolló enfermedad que ya se confirmó que era una Rickettsia tiffi. Entonces, a lo que voy es que los síntomas son iniciales, son leves, es fiebre, dolor de cabeza, puede haber dolor articular, dolor muscular. Muchas veces en los casos de aquí se dan síntomas digestivos, diarrea, vómitos, náuseas. El rash aparece como en el 50% de los pacientes, entonces no debería considerarse como patognomónico. O sea, no porque no haya un rash, no se debe sospechar de rickettsiosis, ¿verdad? Entonces, básicamente los síntomas son muy inespecíficos, igual que un dengue, que una chikungunya, que una leptospira, que todo, ¿verdad? Entonces, básicamente la sospecha tiene que darse por estos síntomas, pero por nexo epidemiológico. Si estuvieron expuestos de alguna manera a pulgas o garrapatas, que en el caso de ustedes es muy común. Entonces, igual que lo hemos hablado en otras charlas, es estar conscientes de la sintomatología y de la posibilidad de haberse expuesto. Si ustedes piensan que se pudieron haber expuesto, nada más van a la clínica, a Levi's, como les había dicho la vez pasada, ustedes dicen, yo soy veterinario, tengo
un gran grupo de riesgo a las enfermedades zoonóticas, entonces les piden que le tomen una muestra. Y ellos deberían en el sistema de salud tomarles las muestras. Igual, si por ejemplo van a la clínica, no les quieren pues tomar muestra, en un laboratorio privado se pueden tomar y se pueden enviar y no se cobran. Entonces sí hay opciones para darse cuenta que es una rickettsiosis. Igual, también la recomendación para la rickettsia específicamente es que si hay una sospecha que está claro, ustedes consultan con un médico, si hay una sospecha, en realidad la recomendación del CDC es que se dé tratamiento con doxiciclina, aunque no haya una confirmación de laboratorio. Eso es por la severidad con la que puede progresar la enfermedad, pero ya eso sí es bueno discutirlo con nuestros médicos y que ellos sean los que toman las decisiones, sopesando la sintomatología y el riesgo de exposición. Muchas gracias, doctora. También nos preguntan que si existen test rápidos de ELISA para erliquia, como los de, para riquecias, como los de erliquia en perros. No, las técnicas que se utilizan son, bueno, los que tenemos aquí son inmunofluorescencias indirectas. Lo que pasa con las pruebas rápidas es que, bueno, primero no son sensibles. Tal vez en las que son para perritos sí. Para personas en realidad no son muy sensibles y tampoco específicas. Claro, eso depende de la patología, pero en realidad pues no se puede confiar mucho en una prueba rápida. Es mejor utilizar pruebas que ya son más sensibles como la inmunofluorescencia. También lo que pasa es que las pruebas están diseñadas para detectar anticuerpos humanos o anticuerpos caninos. Entonces, si la prueba, por ejemplo, ustedes compran una prueba y dice que detecta anticuerpos humanos y anticuerpos caninos, pues pueden probar, ¿verdad? El kit de nosotros de fluorescencia sirve para los dos. Para erliquia, sirve para detectar anticuerpos humanos y anticuerpos caninos. El de rickettsia no, solo detecta humanos. Entonces, también podrían verificar en los kits que ustedes tienen si de casualidad detecta anticuerpos humanos. Y en todo caso, si los detectara, pues pueden mandar la muestra para confirmar. Gracias. También nos preguntan que si sería conveniente hacer un estudio en mapaches, por lo menos en Heredia, donde es un caso de gran proliferación y hay muchos de estos que a veces ingresan a las casas. Sí, me imagino que son animales que se han hecho ya estudios, se han encontrado riquecias, ¿verdad? Y sí es importante, yo creo que analizar todos los animales, sobre todo yo creo que ratas y ratones, ¿verdad? Que eso es lo que nunca hemos hecho estudios, ¿verdad? Como en hantavirus, o porque es muy difícil de capturarlos, ¿verdad? Las ratas y los ratones. Los mapaches son más sencillos, ya se han hecho estudios, hemos encontrado erliquias y anaplasmas en mapaches. Me imagino que riquecias también. Pero a mí me sorprende ahorita, Diana, que vos dijiste dos casos que eran fulminantes, todavía no eran TIFI, entonces podrían ser alguna otra, ni Rickettsial tampoco, entonces una fulminante podría ser Provasecki, ¿verdad? Claro. Que esa estaba en México, ¿verdad? Que mató Sí. entonces esa, que también sí, son brotes en ciertos lugares que aparecen y desaparecen rápido, ¿verdad? ¿O no? ¿Cómo lo veo? No es como que se mantienen por mucho tiempo. El CDC de hecho está preocupado por estos casos y están orientándose a que se van a Provasecki por lo rápido del cuadro y por lo fatales, ¿verdad? En realidad yo pensaba que Rickettsia Provasecki era solamente del piojo del cuerpo y en realidad en la literatura uno lo que encuentra es que es más en indigentes o personas en campos de refugiados porque digamos que se asocia más a condiciones antigénicas, en ese caso sí, otro rickettsiosis no podemos decir eso, ¿verdad? En ese caso como que se asocia a condiciones antigénicas en la que no se lava la ropa y por eso las personas tienden a tener el piojo del cuerpo. Pero el CDC nos dice que ellos también descubrieron que, por ejemplo, un reservorio en Norteamérica es la rata voladora, la ardilla voladora. Entonces, bueno, ustedes me dirán si aquí existe ardilla voladora, yo en realidad no sé. También podría ser, y esos son los ácaros de la ardilla voladora. Entonces ellos dicen, bueno, puede ser que que existan, o puede ser que no, pero que haya otro reservorio.
Y entonces, y a lo mejor es un reservorio que no se ha identificado y que en Costa Rica sea la causa de tantos casos fatales que tenemos, porque tenemos varios casos fatales que no sabemos la especie y no dan Rickettsia y no dan Tifni. Podría ser una Prowazekii. Entonces, puede ser un reservorio que no está identificado, puede ser un vector que no sabemos. Entonces, por eso es súper importante llegar al nivel de especie, porque sí, Rickettsia sp, sabemos que está enfermo, se trata y todas se tratan con el mismo régimen de antibióticos. Pero la especie es lo que nos da el nexo epidemiológico y lo que nos habla los ciclos en nuestro país. Entonces, por eso es muy importante. Ahorita prontamente estamos trabajando en lo de la especie, pero va lento porque es por secuenciación y es un método que no está estandarizado. Entonces, ellos van a hacer su mejor esfuerzo, ojalá que sí salga. Pero sí, claro, puede ser algo que no sabemos. Eso está muy interesante y eso ya les queda a ustedes para ir al campo a ver qué animales se encuentran y a lo mejor encontramos un reservorio nuevo. Sí, tal vez para contestar esa pregunta, yo creo que hay que buscar otros animales que no hemos investigado. Mapaches se han investigado mucho, epizotes, pero yo creo que, bueno, vos me habías comentado, nosotros íbamos a hacer un estudio hace un año de rickettsiosis en una zona de minería, donde habían encontrado de verdad mucha serología en los humanos. Entonces, con Diana peloteamos un poquito, como de ahí seguro se meten en minas y ahí debe haber animales ahí que deben de tener ahí, debe haber un ciclo, ¿verdad? Porque ¿para qué? Entonces, por eso hay que buscar animales que no hemos investigado hasta la fecha, no los que están tan visibles, sino otros que no los estamos tomando en cuenta. Yo lo pienso que roedores son muy importantes en un grupo que no hemos analizado suficientemente en medicina veterinaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo recuerdo que con estomatitis vesicular de la doctora Ana Jiménez tenía que ir a las fincas de Poás y pasaban 3 días para poner las trampas, ¿verdad? Y si cae un roedor, ya esa trampa, ya otro roedor no se mete porque sabe muy bien que le va a pasar. Entonces es muy difícil todo ese manejo con roedores. Por eso es que entonces uno dice, no, más fácil un mapache, ¿verdad? O otros animales que están más accesibles, pero como esta ardilla voladora, ¿verdad? Es decir, hay muchos animales que todavía no hemos analizado y que podrían estar en ese ciclo, ¿verdad? De riquezas. Diana, yo tenía una pregunta para vos y es, ¿vos crees que con una picadura de una pulga nada más es suficiente para que se transmita tanta riqueza para que cause esa enfermedad o debe ser varias veces que se pica o también tiene que ver la inmunidad del paciente, no sé? Yo lo que entiendo es que se transmite, bueno, hay 2 formas, bueno, yo lo que entendía era 2 formas, por picadura en realidad no lo sabía, no lo he leído así. Lo que he leído es que es por las heces, exactamente, o sea, que la pulga pica, defeca y uno se rasca. Y es por inoculación de las heces de la pulga que la gente se enferma. Otra forma es por inhalación. Entonces podría ser que en una bodega o en sí, digamos en una bodega o en un lugar que esté sucio con heces de pulga podría hacer, digamos, respirarse. En realidad yo desconozco la carga bacteriana en las heces, digamos. Yo creo que eso depende completamente de eso. Muchas veces uno se expone a las cosas y no se enferma dependiendo la carga, pero no he leído eso exactamente. Yo supongo que podría ser, o sea, si hay una gran carga bacteriana en esas heces que nos estamos inoculando, uno podría enfermarse, no necesariamente tiene que ser que lo piquen un montón de pulgas, pero igual si una persona no se da cuenta y lo pican varias veces, pues aumenta el riesgo. Tal vez si uno lo pica una, no pasa nada, pero si usted lo picaron varios pulgas, si usted se rascó y todo, claro que la carga va a ser mayor. Y en senderismo, ¿cómo pensás que podría pasar? Que se sienten en algún lugar donde hay un montón de excrementos de pulga o algo así, que Sí. se inhalen o algo así. Y es que en realidad con las garrapatas es fácil imaginar que con solo que usted pase por ahí, por un matorral y hay una garrapata así parada y esperando en que agarrarse, pues se pega, ¿verdad? Yo me imagino que con las pulgas, supongo, yo no sé, es que como no conozco pues muy bien los comportamientos de los cefropos, no sé si las pulgas también caen a la tierra y esperan que pasen pues algunos reservorios y que pase un animal. Si ellas lo hacen, yo pensaría que también es fácil que uno vaya caminando y se le suba la pulga. Sí. Pero y supongo que el que más probable es si uno se sienta y tiene contacto de la piel. Por eso yo siempre lo he dicho,
lo más importante para nosotros, o sea, ahí están los animales, cada vez el hombre se expone más, y no porque los animales, no solo es que entran en nuestras casas y en nuestros patios como los mapaches, es que el ser humano se va metiendo cada vez más en el ambiente de los animales, y cada vez hacen más condominios en zonas que antes eran selváticas, digamos, por ejemplo en Curridabat, que cada vez hay más condominios a la par de los ríos, los animales van a estar en contacto con nosotros. Entonces, y ustedes siempre van a estar en contacto con animales, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer es prevenir nosotros que nos piquen. Si vamos a hacer senderismo, usar pantalón largo, usar repelente, revisarse el cuerpo después de hacer las actividades para que no tengan garrapatas. Si uno tiene repelente, muy probablemente no se le van a subir las garrapatas ni las pulgas. Entonces ya con eso evitamos que nos enfermemos. Igual los perros que tengan su desparasitante. Que me preguntaban también de los mapaches. Bueno, no poner bolsas de basura en el patio, no dejar comida tirada, bolsas de basura, cosas, no atraer a los animales a nuestro entorno. Están ahí y no podemos eliminarlos, y tampoco se le va a decir maten a los mapaches porque traen enfermedades. Si no, protejámonos nosotros, evitemos que entren a nuestras casas, no los invitemos, digamos, a entrar, y mantener las mascotas de lo más limpias posibles, y también ver si tienen algún síntoma de enfermedad, porque también puede ser el perrito del año pasado, pues no se sabe qué pasó. Hubiera sido muy bueno que ustedes fueran a analizarlo, por ejemplo, ir a ver. Pero bueno, eso nos dimos cuenta hasta después de ese nexo epidemiológico. Pero si el perrito está enfermo, también llevarlo rápido al veterinario. Muchas gracias. Aprovechando de ese comentario, nos preguntan si recomiendan algo para tratar a los huevos, aparte del tratamiento con ectoparasitidas. Pues ahí lo más importante son estos nuevos desparasitantes, ¿verdad? Los spot-ons o los que se dan en forma oral, que hacen que la pulga de los huevos no se desarrollen. Esa es la única forma, ¿verdad? De controlarlo. Si no, lo veo muy difícil, pero creo que eso ya es como más, no sé si Ana Jiménez o Víctor Montenegro están conectados, porque como ellos son los parasitólogos y expertos en esa temática. Pero yo lo que hago desde hace 20 años es eso, ponerle el spot-on a mis gatos, porque no, a darles una pastilla a los gatos es difícil, ¿verdad? Y con eso controlo las pulgas, y al perro también el spot-on o el oral, y con eso no hay problemas. Pero no sé si estarán presentes los parasitólogos para que nos puedan dar. Si no, me dejo la pregunta de tarea y luego lo colocamos. Y una última pregunta es que estos casos en humanos de Costa Rica ¿se consideran casos autóctonos? Esas personas, ninguno de ellos tuvo un historial de viajes al exterior, entonces se consideran autóctonos. El único caso que fue importado fue un niño que fue hace 2 años, pero era un niño turista, pero en realidad no sabemos si es importado o no. Muy probablemente se infectó aquí, porque igual la progresión el niño falleció y fue muy rápido. Entonces, en ese caso, pues no se puede asegurar que él ya no venía, digamos, infectado de Canadá, creo que era, o fue acá. Yo creo que lo más probable es que se haya sido acá, porque fue muy fulminante. Entonces, digamos, el niño empezó síntomas y como a los 5 días se fue progresando, pensaron que era dengue. Nunca se trató como una enfermedad zoonótica, entonces nunca tuvo tratamiento. Pero en el caso de él, para poder saber a ciencia cierta, lo que hay que ver es el periodo o sea, cuánto tiempo estuvo en el país antes de empezar a desarrollar síntomas. La riqueciosis puede ser un periodo de incubación de 2, si es una gran carga bacteriana, hasta 14 días. Entonces, si el niño llegó hace muy poquito, pues uno podría pensar, bueno, se lo habrá traído de allá. O si ya tenía su tiempo aquí, ya uno pensaría que sí, que el fijo fue aquí. Solo que en el caso del que son tan graves, o sea, que fue una progresión tan rápida, usualmente el periodo de incubación también es corto. Pero todos los demás son autóctonos. Perfecto. Ya creo que con eso abarcamos todas las preguntas. Doctora Diana, doctora Gaby, muchas gracias por la presentación de hoy. Gracias a ustedes. Mucho gusto.
Bueno, entonces por hoy daríamos concluida la sección de preguntas. Muchas gracias por conectarse y recuerden que la charla va a quedar grabada en nuestra página de Facebook para que la compartan y la vuelvan a ver. Entonces, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias.